Desde muy joven comencé a ganarme la vida como sepulturero. Para muchos, este oficio está rodeado de un aura oscura, cargado de supersticiones y miedos. No puedo decir que fue fácil acostumbrarme a convivir con la muerte a diario, pero con el tiempo los rumores y temores se desvanecieron. La muerte se convirtió en mi rutina, en un paisaje cotidiano, en una forma de vida. Hoy, después de más de 30 años, sigo excavando y rellenando fosas. Mis únicas compañeras fieles son un viejo pico, cuyo origen ya olvidé, y una pala que ha sido testigo silenciosa de todo lo que he visto. Y he visto demasiado. Madres que dejaron hijos pequeños, padres que nunca volvieron a casa, esposas jóvenes, niños que apenas habían aprendido a caminar, bebés que apenas respiraron. La tierra no distingue edades ni historias. Todo termina igual, 6 pies bajo tierra. Con los años desarrollé una habilidad extraña. Bastaba con ver el ataúd para saber cómo era la persona que descansaba en él. El tamaño, el peso, la forma del féretro me revelaban si dentro yacía un hombre, una mujer, un niño. Mi certeza era casi absoluta. Apenas alguna vez me equivocaba, y siempre por poco, pero aquella tarde todo comenzó a distorsionarse. El cielo se nublaba y la lluvia amenazaba con caer, como tantas veces en la ciudad. El clima hacía el trabajo más difícil, pero ya estábamos acostumbrados. Desde la mañana, don Gael, encargado de las oficinas del Panteón Municipal, me mandó llamar. Nunca antes me había citado en su oficina, así que supuse que se trataba de una fosa especial. No sería la primera vez que alguien con intenciones oscuras buscaba favores en el panteón. Brujos, estudiantes de medicina, curiosos. Todos habían llegado alguna vez con peticiones extrañas. La plática con don Gael fue directa. Me dijo que había llegado una petición personal de alguien importante. No quiso darme detalles, solo me explicó lo que debía hacer. Cavar una fosa en una sección apartada del panteón, lista para la mañana siguiente. Nada fuera de lo común. Yo estaba dispuesto a comenzar de inmediato, pero entonces don Gael me detuvo. Con un tono de complicidad, casi en susurro, me dijo: «Pero no la hagas ahora». Me quedé extrañado. Con sarcasmo le pregunté a don Gael si acaso quería que cavara la fosa de noche. No tuve que esperar mucho. «Sí», respondió con naturalidad. «En un rato llegará el ataúd, así que no te preocupes. Ya sabes que esto se te va a retribuir». Salí de la oficina con un malestar extraño. No era miedo, era fastidio. No quería trabajar de noche, no por supersticiones, sino porque ya tenía planes. Pero el dinero extra siempre pesa, y terminé aceptando. Por la tarde llegó el ataúd. Desde el primer instante supe que no era como los demás. No era grande ni pequeño, no era pesado ni ligero. Era distinto, imposible de clasificar. Su madera oscura parecía absorber la luz, y un olor húmedo, rancio, impregnaba el aire como si el panteón entero se hubiera concentrado en ese féretro. Lo rodeé varias veces, intentando adivinar quién descansaba dentro. Pero por primera vez en décadas no pude. Mi certeza se quebró. No tenía idea de quién o qué estaba ahí. Y lo comprendí. Ese ataúd no debía estar en el panteón. Lo que guardaba en su interior amenazaba la tranquilidad del lugar. El ataúd quedó en la capilla, solo, sin dolientes. Su soledad era más inquietante que cualquier llanto. Me retiré a mi labor, intentando olvidar la sensación. El viento soplaba desde la entrada del portón, y las flores marchitas parecían inclinarse hacia la fosa que comenzaba a cavar. Al tocar la tierra húmeda, sentí un escalofrío.
ese entierro sería distinto. Daniel, mi ayudante de apenas 16 años, me acompañaba. Desde el primer golpe de pico confesó sentirse nervioso. Yo intenté calmarlo. No te sugestiones, es normal, pero no era normal. La tierra estaba húmeda por las lluvias, como tantas veces, pero esa noche parecía tener vida propia. La pala se atascaba, se resistía, como si la tierra no quisiera abrirse. Y cuando logramos avanzar, juro que vi cómo el suelo respiraba. Una inhalación, una exhalación. La tierra negándose a ser removida. Trabajamos el doble, exhaustos, hasta que la fosa estuvo a medio camino. Le pedí a Daniel que se retirara. Era menor de edad y no debía quedarse de noche. Yo ya estaba nervioso, alerta. Algo no encajaba. Esa noche me acompañarían otros dos: Sebastián, el velador, y Beto, otro sepulturero. Don Gael ya había hablado con ellos. Nos reunimos en la sala de espera, cerca de la entrada del panteón. Desde allí podíamos ver quién entraba y salía. Y entonces comenzaron a aparecer sombras. Al principio pensamos que eran ladrones o curiosos. Sebastián incluso intentó ahuyentarlos con el arma que siempre llevaba. Pero pronto comprendimos que no eran hombres. Eran figuras oscuras, sin rostro, que se deslizaban entre las tumbas. Llegaban de todas partes, silenciosas, como si el panteón las estuviera vomitando. Aquella noche, el panteón que conocía desde hacía años se volvió irreconocible. No era el mismo lugar. Era un territorio extraño, hostil, como si algo nos acechara desde cada rincón. La capilla estaba cerca de nosotros, y mientras esperábamos la hora indicada para enterrar el ataúd, comenzaron los ruidos. Primero fueron pasos, como si varias personas caminaran dentro. Luego, murmullos, voces apagadas, incomprensibles, que parecían surgir de las paredes mismas. Sebastián, armado, no se sentía seguro. Yo tampoco. Lo que estábamos viviendo escapaba a toda comprensión humana. No sé de dónde sacamos fuerzas para permanecer allí, pero lo hicimos, paralizados, escuchando cómo la capilla se llenaba de presencias invisibles. Llegó la hora, justo antes del amanecer, como lo había pedido don Gael. Nos dirigimos hacia la capilla. Antes de abrir la puerta, los murmullos eran ensordecedores, como si cientos de personas se agolparan dentro. Movimientos, pasos, respiraciones. Pero al abrir, nada. Solo el ataúd, solitario, minimalista, en medio de la sala. Nos acercamos. El peso era descomunal, imposible de cargar entre 3 hombres. Tuvimos que usar un transportador, montarlo como pudimos y empujarlo lentamente hacia la fosa, en aquella lejanía del cementerio. Cada metro recorrido era una tortura. El aire se volvía más denso y la sensación de ser observado se multiplicaba. No eran 3, ni 10, ni 100. Eran miles. Miles de presencias invisibles, expectantes, reunidas para presenciar el entierro de aquel ataúd. O más bien, de lo que reposaba en su interior. Cuando por fin llegamos a la fosa, el silencio fue absoluto. Ni viento, ni insectos, ni pájaros. Nada, solo nosotros y ese ataúd imposible. Lo colocamos sobre la tierra abierta, y mientras las primeras paladas caían sobre la madera oscura, sentí que algo se quebraba dentro de mí. No sé cómo terminamos. No sé cómo sobrevivimos. Solo recuerdo que, al cubrirlo por completo, los murmullos cesaron. Las sombras se disiparon. Y sé con certeza que lo que enterramos aquella madrugada no era un hombre, ni una mujer, ni un niño. Era algo que nunca debió reposar bajo tierra. Creímos que todo volvía a la normalidad después de haber enterrado aquel ataúd.
Pero pronto entendimos que nada volvería a ser igual. Para empezar, don Gael jamás regresó. Nadie dio razón de su paradero. Los rumores se multiplicaron, que había huido por problemas con gente peligrosa, que se había perdido en asuntos personales. Pero yo sabía la verdad. Su desaparición estaba ligada a ese ataúd que nos obligó a enterrar. Sebastián fue el siguiente en quebrarse. Renunció poco después. Juraba que ya no eran solo sombras ni presencias invisibles observándonos en la penumbra, sino criaturas. Monstruos que emergían de la noche, cazando todo lo vivo dentro del panteón. Lo escuché decirlo con un temblor en la voz que nunca antes le había conocido. El cementerio cambió. Durante las noches, el silencio era absoluto. Ni insectos, ni aves, ni perros callejeros. Todo desapareció. El lugar se volvió un vacío, un espacio muerto que parecía expulsar la vida misma. Sebastián me confesó que una noche escuchó un grito de auxilio. Una voz humana, voz desesperada, que provenía del interior del panteón, justo cerca de la tumba donde habíamos enterrado aquel ataúd. Nadie respondió. Nadie salió. Solo el eco de un llamado imposible. Con los meses, los brujos de todas partes y de todas las creencias comenzaron a rondar más seguido el lugar. Trabajos extraños, robos masivos de restos humanos, las peores aberraciones del humano, las vi en aquellos años después de haber enterrado eso. Todo se intensificó desde aquel entierro. Nunca hemos querido exhumar esa tumba. El miedo es demasiado. Sabemos que lo que yace ahí no debe ser perturbado, pero el panteón se volvió cada vez más peligroso. Hace unos meses la gente comenzó a desaparecer. El último lugar donde fueron vistos siempre era el mismo, el panteón. Y lo peor llegó después. Luces extrañas comenzaron a aparecer en la noche. No tenían forma definida, no eran faroles ni fuego. Eran destellos flotantes, erráticos, que parecían provenir de aquella sección prohibida. Nunca había visto nada igual en mi vida. Ahora, cada vez que las luces se encienden, sé que alguien más no volverá a casa. Y cada vez que paso cerca de esa tumba, siento que lo que enterramos aquella madrugada sigue respirando bajo la tierra, esperando el momento de salir. Has sobrevivido a un relato más de El Libro del Terror. Si buscas más pesadillas para tus noches, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad oculta